Rosmini, 20 de octubre, nuevo ensayo número 246. Lo último que leímos era este pasaje de Temistio donde él como que explica el libro de los segundos analíticos, pero había algo que no nos cuadraba, porque aquí cita en la nota que era segundos analíticos 235, pero en realidad no supimos decir a qué se refería eso, porque los segundos analíticos terminan con un capítulo 19, no existe el capítulo 35. Entonces no supimos si este capítulo 35 se refiere a una numeración de Temistio o no. Así que quedamos con la tarea de buscar el pasaje de Temistio. Quizás hoy podríamos asignársela a alguien en particular, la tarea de buscar a Sí, Temistio. yo me voy a hacer cargo de ello. ¿Tú puedes hacer eso? Sí, lo voy Hay a... que buscar comentaria in Aristotelem greca. O bien el texto como en el Diógenes. Ya. Sí, voy Ya a... está en el Bueno, Diógenes, pero no estoy sí, yo seguro. creo que sí. ¿Sí? Eh, cuando... eh, bueno, cuando tenga un resultado lo voy a publicar por el foro. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Pero en todo caso, en este pasaje del capítulo 19, eh, que podríamos ponerlo acá como nota nuestra, porque para que se entienda de qué se está hablando aquí. El pasaje es en realidad 2:19. Confronta. Ahí Aristóteles dice que cuando yo veo a Sócrates o a Callias, en ellos veo el hombre, porque digo veo a Callias, pero también puedo decir veo un hombre. Y entonces, según él, como el universal hombre, como que lo estoy viendo, casi como que fuera objeto del sentido, ¿no? Que es como que lo que parafrasea aquí Temistio, ¿no? Dice, incluso el sentido lo percibe el universal, ¿no? Tal poder del alma consiste en que incluso cuando los géneros percibidos por los sentidos, como si los géneros fueran percibidos por los sentidos, ¿no? Falten súbitamente y desaparezcan, sin embargo, puede obtener de ellos su semejanza y retenerla en la memoria, y así descubrir y notar lo que hay de común y universal en los singulares, puesto que incluso el sentido lo percibe. Claro, si yo digo que el sentido percibe el universal, entonces ya no hay ningún problema en decir que cómo se producen, porque simplemente se absorberían como de los particulares, ¿no? Cada vez que alguien conoce a Sócrates con el sentido, conoce también al hombre en Sócrates, ¿no? Y quien ve esta cosa roja o blanca, ve también el rojo y el blanco. Entonces, claro, evidentemente esto lo va a criticar Rosmini, ¿no? Porque eso es como incongruente, que de alguna manera el universal se percibe con el sentido. Ah, llegó Francisco. Hola. Hola de nuevo, porque nos acabamos de ver hace poco. Sí, hola otra vez. Bien, releamos entonces este 246, porque este son pocas líneas para reconectarnos, que no estaba la otra vez. ¿Quién parte? Si no hay problema, yo puedo partir. Ya, perfecto. Igual voy a hablar un poco bajo porque como estoy en un lugar común. Ah, porque está en un lugar común, claro. Sí. Ya, Dice, perfecto. tampoco debe asombrar que Aristóteles concediese al sentido la capacidad de percibir en los singulares también la naturaleza común, luego de que le había conseguido la fuerza de juzgar. No se puede juzgar sin una noción común, porque juzgar es como colocar unos objetos o cualidades en una clase
que una clase no se forma sino mediante algo común a los individuos clasificados. Así que atribuir al sentido el juicio parece más que reconocerle la aprehensión de lo común de los particulares, al modo en que Aristóteles le da esta aprehensión, según explica Temistio, es decir, no sola, sino unida a los particulares. Para juzgar se requiere además la idea de lo que es común, separadamente de todo lo que es particular, a fin de que pueda ser aplicada a los diferentes particulares y así estos sean clasificados y juzgados. Sí. Eh, leo la nota también, ¿o no? Sí, lee la nota que es importante, sí. Dice, ya he notado que el error de Aristóteles puede ser ocasionado Espera, por ¿cuál es? una ¿La 220 o la 200? Ah, espera, que 221. esta es una nota larga. Ok, A eh, ver. sí, es larga, tiene como dos párrafos, no, más inclusive. mm, No, Se yo creo explayó que no es mucho. necesario porque como que resume igual lo que ya dijo. Ok, ya, Así que podemos pasar al artículo siguiente, artículo 11. Y también lo recapitula acá, así que sí, yo creo que aquí se repite un poco. Podemos saltar esa nota. ok. Entonces voy a continuar. Dice, absurda la doctrina expuesta por Temístocles. 247. Prestamos un poco de atención a esta proposición. El sentido percibe lo común, pero unido a los particulares. O es una contradicción o no significa nada. Lo común en los particulares. ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Acaso no equivale a esta otra, lo común en lo que no es común? Pregunto, ¿puede lo común estar incluido en los particulares? Común no significa otra cosa que no estar particularizado, no estar limitado a un individuo real. Si me hicieran pasar bajo los sentidos 10.000 individuos, uno detrás del otro, por supuesto que tendría la impresión de otros tantos particulares, pero ¿habría percibido algo común? De ninguna manera. En breve, lo común no es más que una relación que tiene varios individuos con lo que está en mi mente. Yo los confronto unos con otros, luego de haberlos percibido y que doy cuenta de lo que tienen de diverso, en la medida en que son percibidos por mí. Es decir, observo lo que en la percepción de varios individuos constituye en mí una misma idea de aquello que en mí constituye ideas diversas. Lo que tiene de semejante esta relación de semejanza se llama su naturaleza común. Ahora bien, una relación de varios individuos con mis ideas no se encuentran de ninguna manera en cada uno de ellos, considerando en sí, y por eso fuera de mi mente. Es necesario verlos en una sola concepción de mi mente. Los sentidos no tienen nada que ver con esto, eh, nada que ver en esto. Ellos solo perciben los individuos reales singularmente, es decir, uno por vez, separadamente de los otros. En resumen, se hace necesaria una facultad, por ahí también hay una duda, igual parece larga, También hay una nota larga aquí, pero por ahora sigamos con el texto y después vemos. Sí, que, eh, ahí. e interna, totalmente diversa de los sentidos corpóreos, la cual, comparando unos individuos con otros, luego de haberlos concebido intelectualmente, les asigne algo común igualmente a todos, es decir, que encuentre una idea que convenga a varios de ellos y que ella sola permita pensar una multitud de ellos. Antes de esta operación, la palabra común no comienza a tener un valor ni a ser empleada con propiedad. Decir que los sentidos perciben lo común es suponer hecha esta operación, mediante la cual el hombre encuentra lo común en las cosas que han adquirido existencia en la mente. Es un suponer también que esta cosa encontrada por el entendimiento y en el entendimiento sean el objeto de los sentidos. ¿Continúo con la...? Sí, lee también esto que termina el artículo y después vemos si vale la pena leer la nota. ¿Eh? Ya. Dice,
Así se llega al absurdo singular de admitir que la materia de los sentidos es un producto del entendimiento y que el sentido no suministra ya el entendimiento a la materia al pensar, sino que en realidad el entendimiento al sentir. Por eso el mal uso que hace Aristóteles de la palabra común lo lleva de un extremo al otro, obligándolo a sentir a una proposición directamente opuesta al principio fundamental de su sistema, en el que se apoyaba su razonamiento, a saber que el sentido suministra la materia al entendimiento. Ah, sí. Mm, ¿se entiende? O sea, yo como que voy captando de que eh, como que la noción de común eh, es absurda aplicarla en casos particulares, o sea, tratar de extraer ese concepto a partir de esos casos, a Rossini le parece un tanto absurdo, en la medida en que eh, con eso intenta llegar a demostrar que es a través del entendimiento donde se suministra el concepto universal y con eso se distinguen las cosas particulares o se pueden llegar a clasificar. Mm, Eh, o sea, eso es lo que voy como captando de toda esta exposición. O sea, hay cosas que me faltaron decir. claro, claro, pero ese sí, ese es como el punto clave. La nota se dedica a mostrar eso que un poco que decíamos antes, o sea que el sentido juzga, o sea que habría un sentido común, ¿no? Detrás de los sentidos particulares, de los cinco sentidos, habría como Yo creo que detrás otro hay- sentido que él llama sentido común. Mm, el sentido, pero incluso el sentido particular, según Aristóteles, siente y juzga. Sensus propius participat aliquid de virtute sensus communis. Qué pena que aquí no nos da las citas, o al menos acá, quizá más adelante. eso se puede Mm, agregar como una nota del traductor, así como aludir a las citas que Rossini omite, perdón, ¿Cómo no entendí? que podría en este caso dirigirse, o sea, como traductor de la obra, a como rellenar esos espacios que Ah, claro, se le pueden poner como, como entre paréntesis cuadrados. A veces lo hemos hecho, sí. Ah, pero leamos esta nota porque es interesante, como que resume un poco la doctrina de Aristóteles sobre eso. Léete acá, pero al mismo tiempo, dice, eh, pero al mismo tiempo constituía un enredo no pequeño en el sistema de Aristóteles explicar cómo el sentido común, único como es, pudiese tener varias potencias y varias operaciones esencialmente diversas. Hacía, fal- hacía falta mucho para explicar esto con razones lúcidas y sólidas. Por el contrario, era fácil escapar a la dificultad mediante una comparación y el filósofo echó mano a esta segunda vía, mucho más llana que la primera. A tal efecto encontró adecuada la semejanza del centro y de los radios que terminan todos en el centro. El centro del círculo es único y completamente simple, y sin embargo es el término de muchos radios. Así, el sentido común es único en sí mismo, pero recibe las sensaciones de los diversos sentidos. En cuanto recibe muchas modificaciones, siente y en cuanto es uno, juzga. Parece ah, que por aquí sí mucho, nos da una referencia. Ya, claro, ya, perfecto. Aquí nos da una referencia importante entonces. Hola, Klaus. ¿Cómo está, profesor? Perdón el atraso, ¿Bien pero y no tú? encontré sala de estudio. Ah, ya, ¿estás en la universidad? Sí, estoy en la universidad. Ah, ya, perfecto. Estamos Profesor, leyendo una nota que en sí misma es como una clase, solo la, solo la nota, sobre sobre el sentido común en Aristóteles, que él dice que el sentido común juzga y en algún sentido también el sentido particular juzga. Entonces él lo compara con una circunferencia y un centro y dice que en cuanto recibe muchas modificaciones, el sentido común siente y en cuanto es uno, juzga.
O sea, le atribuye el juicio al sentido, en este caso el sentido común, ¿ah? Bien, sigue nomás de acá. Parece que por mucho tiempo los filósofos se contentaron con esta solución. A pesar de ello, no habría sido difícil observar alguna no leve diferencia entre el centro del círculo y el sentido común, puesto que el centro no actúa de ninguna manera y aunque sea el término de muchos radios, no los juzga, no obra en ellos y tampoco los recibe en sí. Finalmente, no es por sí mismo centro, sino porque nosotros, con nuestra mente, referimos los radios a ese punto. Por sí mismo, él no es más que un punto. Todas las relaciones de las líneas las obtiene por obra de nuestro pensamiento, no por una acción de él mismo. Queda entonces por explicar el concepto del círculo, del centro y de los radios, cómo el pensamiento es capaz de dar origen a esta multiplicidad de relaciones en algo único como es el centro. De modo que la misma comparación del centro, que se supone para explicar analógicamente el pensamiento de los universales, es decir, de las relaciones de las cosas, no es más clara ni más transparente que por el mismo pensamiento, puesto que no es sino un caso particular del pensamiento, puesto que no es sino un caso particular del pensamiento, perdón. Una vez explicado cómo percibimos las relaciones y los universales, se explica cómo un punto puede ser para nosotros un centro, término de muchas líneas. Esto último, al contrario, no puede explicarse sin presuponer ya dada la primera explicación. El ejemplo, por lo tanto, es ilusorio, solo aclara aparentemente la dificultad. No explica para nada cómo una potencia única pueda tanto sentir sensibles de diversos sentidos como gustar, es decir, compararlos entre sí, notando en ellos lo que hay de semejante y de diverso, juzgarlo también agradables o desagradables. Todas estas operaciones son reales, no son simples relaciones que agregamos al sentido común con nuestro entendimiento, como sucede con el centro cuando lo consideramos en términos de muchas líneas. E incluso si fuera fácil entender cómo una sola cosa puede tener muchas relaciones con otras, sigue siendo difícil concebir cómo una potencia puede tener muchos términos y realizar muchas operaciones esencialmente distintas, permaneciendo una única potencia. Esto si entendemos por potencia una fuerza particular del alma, especificada y distinguida por la unidad de su término y o de su operación específica. Por cierto, reconocer que sentir y juzgar son operaciones esencialmente diferentes, como también hace Aristóteles. No es lo mismo que reconocer que estas operaciones pertenecen a potencias diferentes. La potencia de sentir no se denomina a partir del acto de sentir, así como el acto de juzgar recibe su nombre, la potencia de juzgar. Si el sentir y el juzgar son esencialmente la misma cosa, ¿por qué atribuir el juicio al sentido? ¿No sería esta expresión, como dicen los ingleses, un sinsentido? ¿Sería como atribuir al sentido lo que no es sentido? La palabra juicio, en tal caso, se debería poder abolir del lenguaje humano sin advertir por ello ninguna falta, sustituyéndolo por la palabra sentido o sensación, lo que es evidentemente imposible. Pero veamos qué argumentos llevaba Aristóteles a otorgar al sentido mismo la facultad de juzgar. Nosotros así, razona él, no solo sentimos, sino también sentimos que sentimos. Y al sentir que sentimos, juzgamos lo que sentimos. Ahora nosotros o sentimos que sentimos con el mismo sentido con que sentimos o con otro. Si es con otro sentido, entonces repito la misma pregunta. ¿Cómo es que sentimos aquello que sentimos por este sentido? Con un tercer sentido, en ese caso, procederíamos al infinito con la serie de estos sentidos, porque se debería repetir constantemente el mismo discurso. Es necesario decir entonces que sentimos por el mismo sentido que sentimos y mediante este mismo juzgamos. De Ánima, de No, Ánima, y aquí perdón. nos da la referencia de Ánima Sí, 3.2. Sigue nomás. sí que están hablando la referencia. Dice, esta argumentación puede parecer ingeniosa, pero para, pero para mencionar solo uno de sus defectos, se funda sobre un supuesto falso, a saber que en el sentido está necesariamente incluido el sentido del sentido. ¿Qué quiere decir esta expresión sentir que se siente? No puede querer decir nada, ¿no? Si no significa una reflexión del alma sobre la propia sensación.
Cuando el alma se vuelve sobre sí misma para conocer su propio estado y encuentra en ella una sensación, entonces se dice que siente que siente. Pero esta reflexión de la atención del alma sobre sí misma es propiamente el pensamiento. Ella piensa que siente, pero no siente que siente. Piensa en una sensación, en su sensación. La sensación, en este caso, es el objeto de este pensamiento. Al contrario, el pensamiento mismo es el acto. No se confundan, por lo tanto, el objeto del acto con el acto mismo. La sensación, que es el objeto, es externa y pasiva. El pensamiento por el que se reflexiona en esta sensación es interno, activo y voluntario. Cuando decimos que sentimos, empleamos la palabra sentir, la primera vez en sentido traslaticio, en lugar de pensamos, y la segunda vez en sentido propio, es decir, para expresar propiamente la sensación. Ah, espera, una nota al pie de página. Lo que complica todo este asunto del sentir que sentimos, es que en latín, cuando se va a traducir después este texto al latín, el verbo sentir en latín muchas veces significa pensar. Y entonces se aumenta la ambigüedad, porque en griego podía mantener una diferencia, pero en latín el sentire se usa en el uso normal del latín, usar sentire como sinónimo de pensar, ¿eh? Entonces aumenta esta confusión en las traducciones latinas de Aristóteles. En cambio, obviamente en el lenguaje de Romini eso es totalmente distinto, ¿no? La sensación es propiamente la aistesis, ¿no? La sensación física. Y la reflexión es totalmente otra cosa. Mm, Sería, Bueno, lo que sigue lo podemos saltar porque como que repite un poco lo mismo, ¿eh? El resto de la nota. Reflexiona. De esa manera fue llevado a atribuir al sentido una cierta reflexión. Claro, al decir que el sentido, como que siento, entonces le atribuye al sentido una cierta reflexión y lo va entonces confundiendo con el pensamiento, va confundiendo el objeto de la sensación con el objeto del pensamiento. Mm, parece, profesor, que es valioso eso que dicen al comienzo de este bloque que estaba leyendo recién Eros, cuando habla de que es uno. ¿Al comienzo de dónde? ¿Al comienzo de la nota? Sí, de este último bloque que leyó, al principio decía por ahí, ahí. En cuanto El sentido común, es, siente, y en cuanto es uno, juzga. claro. Eso yo creo que es crucial, que Ah, diga, claro. y en cuanto es uno, juzga, porque ahí es como que se delata justamente que tiene que haber una unidad universal juzgando. No puede Mm, haber, porque por la vía sensitiva todo se disgrega, pero el claro. juicio es uno. Veamos cómo dice la frase exacta en este caso en el original, porque como tú dices, esta frase es bien central. Ojalá sea como parece. Claro, vamos a verlo, lo tengo aquí a mano, pero parece que aquí está la referencia de como a 2 capítulos, mientras que la frase es una sola. Entonces, a ver a qué se refiere. De Ánima 3.3, ¿eh? Así, porque sí aprovechamos de precisar la referencia. De Ánima 3.3. Claro, porque el 3, por ejemplo, no es tan corto. Entonces hay que ver a qué frase se refiere exactamente. Mm. Pero quizás voy a mirar en el original si el editor italiano aquí dio la referencia más exacta, que era 246. Mm,
¿Qué número era? Me perdí. 247. Que es la primera nota del 247, ¿está? Ah, 21, sí. Sí, sí, aquí da la referencia completa. 427 a 17. Ah, pero igual da la referencia de todas las páginas esta, pues, entonces estamos al mismo punto. Quizás con más tiempo se puede hacer eso también. Como una tarea. 427 a 17. Pero hasta 430 a 9. Queda como tarea entonces ahora revisar esto capítulo y ver dónde dice esto exactamente. Esta tarea la podría hacer. ¿Quién la quiere hacer? Yo Ah, digo que pero Francisco, creo que es fácil buscarla porque debe estar justo antes de donde habla del círculo y de los radios, ¿sabes? Mm, mm, mm. Ya no, igual son capítulos medio largos, así que hay que verlo con calma. Ya, yo voy a hacer esta tarea y voy a darle después la cita exacta de esta frase, que no está entre comillas, entre paréntesis, ¿eh? Esta que en cuanto recibe muchas modificaciones, siente y en cuanto uno juega. Lo que sí tengo subrayado aquí en el de Ánima es el famoso pasaje donde se dice que el nus es los inteligibles en potencia. Mm, ya, bien. Sigamos nomás, porque aquí sigue con el mismo tema. Artículo 12. Le toca leer a Francisco. Artículo 12. Contradicción en dos sentencias de Aristóteles. Punto 249. Lo común, abstraído de lo particular, dice Aristóteles mismo, es objeto del intelecto solamente. Examinemos más de cerca qué coherencia tiene esta proposición con la doctrina precedente de nuestro filósofo. Lo común no puede existir antes de que sea abstraído. Es la abstracción lo que le da existencia, no suponiendo lo innato. Esta palabra común no significa otra cosa que lo semejante en muchos individuos y dividido de lo que es diferente, como una naturaleza está dividida de la otra y máximamente de su contraria. Por tanto, cuando Aristóteles dice que lo común es solo objeto del intelecto, cuando afirma que los universales no existen sino en el alma, cuando escribe contra Platón, o el animal universal es nada, o es posterior al animal individual, y lo mismo se diga de todo lo común, entonces se acerca a notar toda la dificultad que se encuentra en explicar cómo formamos los universales o los comunes, y así se encuentra dividido contra sí mismo. Decir por una parte el objeto del intelecto es lo común, en cuanto que es común, o con otras palabras, el objeto del intelecto son las relaciones. Ah, espera, Ay, aquí sí tenemos una cita concreta. Ah, no, de nuevo. De nuevo cita una página completa. Por qué no da la referencia precisa? Esto también hay que averiguarlo. Porque claro, esta frase es muy importante también. No, o el animal universal es nada, no, o es posterior al animal individual. Y lo mismo se diga de todo lo común, ¿no?
Yo me puedo hacer cargo de esa Claro, cita. es algo que se forma en el alma, entonces que no está, que no es nada, o al menos no es nada visible para nosotros, mientras, mientras es meramente sensible, ¿no? Empieza a existir en nuestra alma, posterior al animal, o sea, posterior al animal individual en el sentido que está en el alma, ¿no? Está justo, estaría justo al comienzo entonces del de ánima. Ya. Entonces, o con otras palabras, el objeto del intelecto son sigue nomás, las relaciones de los entes subsistentes con los posibles. No, el objeto del intelecto son las relaciones de los entes subsistentes con los posibles, ¿sí? Y decir, por otra parte, lo común, en cuanto que común, no existe en los actos singulares, sino solo en la mente. Es una y la misma cosa. Pero si esto es verdad, y si es verdad que el sentido percibe los singulares y no los universales en cuanto tales, es verdad, por lo tanto, que el sentido no percibe el objeto del intelecto, sino que el término del sentido y del intelecto son totalmente diferentes. Y del primero es esencialmente singular, el del segundo esencialmente universal y común. Ahora, si lo singular se opone al universal, si en lo singular, en cuanto tal, no puede haber nada de universal y de común, porque son nociones que se excluyen esencialmente, ¿cómo es entonces que el intelecto puede recibir su objeto del sentido, mientras que todo lo que puede dar el sentido es de naturaleza esencialmente diversa y contraria a lo que puede intuir el intelecto? La dificultad estaba toda en esto, y bien considerada, es la misma sobre la que continuamente razonamos, presentada bajo un nuevo aspecto. Y aquí hay otra nota Otra, interminable, pero creo que no es necesaria. Mm, porque un poco repite lo que decía antes, insiste sobre lo que decía antes. Sigue nomás, porque aquí viene esta distinción que pasó a ser como clásica, ¿no? La distinción que inventaron para eludirla, ¿no? Se ve que los escolásticos sintieron esta dificultad, ¿no? la Examen de esta distinción. distinción que inventaron para eludirla. Ah, esto es lo que acaba de leer. Punto 250. Los escolásticos, advirtiendo algo embarazoso, en esta parte de la filosofía aristotélica se esforzaron por presentar el pensamiento del filósofo griego en su aspecto más favorable. Para ello propusieron la siguiente sutil distinción. La palabra universal se toma en dos sentidos, a saber, para significar la misma naturaleza común en cuanto sujeta a la intención de universalidad, o para significar el universal en sí mismo. De ahí que el primer sentido, de Perdón, ahí, que esta la presenta como una cita, pero parece más bien que una reelaboración de él, porque no hay ninguna referencia acá. como una Voy a especie ponerlo de con otro tipo de comilla, porque si no pareciera una cita. eso sería una especie de paráfrasis. Claro, él tiene como esta imprecisión que a veces pone entre comillas cosas que son como paráfrasis de él, Ya. como resúmenes, esto es como un resumen de él, ¿no? A lo mejor hay alguna frase muy parecida a esto, pero no nos la dice. Eh, no, entonces, la Claro, la palabra misma universal naturaleza, perdón, lo que significaría esto es que la misma naturaleza común sería en cuanto el universal está en las cosas, sería el universal in re, ¿no? Entonces se puede tomar, dicen los escolásticos, el universal como universal in re, o sea, la misma naturaleza común en cuanto sujeta a la intención de universalidad, o para con significar el universal en sí mismo, o sea, post rem, el universal que está en la mente. No, esa sería la diferencia. Sigue nomás. de ahí que en el primer sentido, el universal, es decir, la naturaleza misma, no actualmente universal, sino sujeta a la intención de universalidad, es decir, que es, eh,
que es apta para ser considerada como común fuera el término del sentido. Fuera el término del sentido. Por el contrario, el universal, en el segundo sentido, en cuanto es actualmente universal, no era sino el objeto del intelecto. Así parecía que se podía explicar el paso del sentido al intelecto, es decir, demostrar de qué manera ocurría que el término del sentido pasaba a ser objeto del intelecto. Pues si bien el intelecto no intuía más que lo universal, sin embargo parecía verse una manera según la cual el mismo sentido se lo suministraba, ya que mediante esa distinción podía decirse que también el sentido percibía lo universal. Esto siempre y cuando se tomase la palabra universal en un significado un tanto diferente del que se empleaba al atribuírselo al intelecto, o sea, como universal en potencia y no en acto, condición que, a decir verdad, suprime el efecto y la utilidad esperada de aquella distinción. Claro, o sea, se introduce esta distinción, eh, Es un poco efectistamente, como para esperar un pero claro, resultado. como se toma universal en dos sentidos diferentes, al final, pero ahora va a explicar por qué. Eh, Y, y- y en verdad, examinándola con exactitud, pululan una y otra vez las mismas dificultades. En primer lugar, detengámonos en esta expresión. De un modo se dice universal la misma naturaleza común, en cuanto que ésta ¿Está? está, está sujeta a la intención de universalidad. Yo pregunto, ¿se puede llamar común esta naturaleza aún prescindiendo del aspecto universal al cual va sujeta? Nadie se atreverá a afirmarlo, porque si prescindimos del aspecto de universalidad, ya no se nos presenta con el predicado de común, sino que nos queda una naturaleza singular. Es cuando nosotros en nuestro pensamiento confrontamos esta naturaleza singular con otras naturalezas también singulares, pero siempre existentes en nuestro pensamiento y no en sí mismas, y encontramos la relación de semejanza, y cuando queremos decir que la contemplamos bajo este aspecto, le agregamos el predicado común. Esta naturaleza, entonces, al agregarle el nuevo aspecto bajo el que la percibimos, es el universal o lo común. Por consiguiente, ninguna naturaleza se puede llamar común, salvo después de que el entendimiento haya realizado esta operación, y así haya descubierto esta relación entre varios individuos pertenecientes a ella, y percibidos por nosotros. Esta relación consiste finalmente solo en un concepto del intelecto, ya que la relación no está ni en uno ni en otro de los términos singulares, es decir, en los individuos entre los que pasa la relación, sino solo en su unión y comparación. Esta unión no tiene lugar en otra parte, sino únicamente en el entendimiento, donde las dos o más cosas encuentran una especie de idea común. Si la naturaleza es siempre singular, es decir, si permanece como es en sí misma, antes de ser concebida y considerada por el entendimiento, ¿no sería una impropiedad del lenguaje que llamarla común y universal, mientras se la considera independientemente de la relación que tiene con la idea común que está en el intelecto? Por lo tanto, si nos proponemos prescindir por completo del intelecto y no queremos considerar las cosas externas más que en relación al sentido, es imposible que la llamemos comunes, ya que este predicado les viene posteriormente, es decir, recién cuando las consideramos también en cuanto concebidas por el intelecto, donde estas ideas, perdón, donde están las ideas que nos muestran las igualdades y las diferencias. Pero cuando nos proponemos examinar las fuerzas del solo sentido, tenemos que prescindir completamente de ello. Mientras que este sea nuestro propósito, tenemos que considerar las cosas exteriores sin agregarles nada de lo que el intelecto agrega de sí, al percibirlas y compararlas. Si es verdad, como dice el mismo Aristóteles, que la intención de universalidad es añadida por el intelecto, es necesario que prescindamos totalmente de esta relación que se expresa con añadir a la naturaleza el predicado
de común. De allí que no estemos autorizados a decir que el sentido percibe la naturaleza común o universal que produce lo común en las cosas. ¿Qué querría decir el sentido percibe la naturaleza común? ¿Qué querría decir el sentido percibe la naturaleza común? Quiere decir lo siguiente: el sentido percibe una naturaleza singular, la cual tengo que, al ser percibida por el entendimiento bajo un cierto aspecto, recibe el predicado de común, ya que se une a la idea que siempre tiene la característica de la universalidad. Este predicado se le atribuye justamente para expresar la relación a la idea bajo la cual es percibida por el entendimiento. Entonces, si el predicado común no expresa sino lo que el entendimiento agrega a la naturaleza que percibe, es fácil ver que esta distinción no aporta ninguna utilidad para explicar de qué manera el término del sentido puede llegar a ser objeto del intelecto, puesto que aquello a lo que apuntaba la distinción era a mostrar que también el término del sentido se podía de alguna manera llamar universal, como el del intelecto. Por ello, no debía parecer extraño que éste pudiese recibir sus objetos de los sentidos, si bien él no era apto sino para la percepción de los universales. Por el contrario, mediante la observación que hemos hecho, resulta que si el objeto del sentido puede decirse de alguna manera universal, esto no proviene sino del hecho de que consideramos este término en relación con el acto posterior del intelecto. Pero si prescindimos de este acto posterior y queremos llamar al término sensible, según se encuentra con respecto al sentido, no podemos llamarlo sino singular, ya que no tiene nada en sí mismo que para el sentido sea o pueda ser común. ¿Dónde encuentra entonces el intelecto el universal que lo vuelva común? La cuestión permanece intacta y la misma del principio, como si no se la hubiese tocado. Es que da la impresión de que arman como que arman una especie como de juego de separar algo que está junto a sabiendas del resultado que va a llegar. Es como que supieran, es como un juego, es como O sea, como que claro, termina separan. siendo un juego de palabras el decir, claro, porque lo que tú te propones es explicar cómo el objeto del sentido pasa a ser objeto del intelecto. Y entonces dices, bueno, porque ahí está el inteligible en potencia, ¿no? Pero ¿qué significa que ahí está el inteligible en potencia? Significa que puede ser entendido, pero el problema es precisamente eso, ¿cómo, cómo puede ser entendido? Entonces, en el fondo lo que hace es enunciar la dificultad, ¿no? Pero no la resuelve. Pues dice, claro, eso puede ser objeto, pasar a ser objeto del intelecto porque es inteligible en potencia. Pero en el fondo, ¿qué se está diciendo con que es inteligible en potencia? Que puede ser inteligido. Y bueno, en eso estábamos de acuerdo de antes, que podía ser inteligido, pero el problema era cómo podía ser inteligido, qué se requería para que fuera inteligido, ¿no? No sé si se entiende. Claro, Claro, pero ahí tengo entendido que eso es justamente porque Aristóteles forma esta especie de intelecto agente que, bueno, es más oscuro en Aristóteles y se vuelve a aclarar un poco en Santo Tomás de Aquino, pero que de cierta forma ilumina la especie sensible para inteligir las formas sensibles del objeto. ¿Para? Iluminar la forma inteligible del objeto sensible. Porque claro, en Aristóteles esto es muy oscuro, pero Mm. Santo Tomás, como en el comentario de analíticos posteriores, no mentira, analíticos posteriores estoy confundiendo otro. En el comentario de Ánima de Santo Tomás como que trata de iluminarlo un poco más, que al final el intelecto agente es una especie de luz, porque claro, el intelecto tiene su parte potencial, que es el intelecto paciente, y el intelecto agente, la parte que siempre está activa, que es pura potencia activa, que pone en que pone, que actualiza el intelecto paciente, que es el que capta el objeto, y esa captación del objeto es la captación justamente de la forma inteligible del objeto. Ahora, a mí En la la verdad es que el captación intelecto no agente entendí.
¿Es la es la captación? captación de la forma sensible del objeto. De la forma inteligible del objeto. O sea, del perro singular se capta la forma perro. Y eso es lo que queda en el entendimiento. Claro, pero precisamente la metáfora no alcanza a explicar cómo eso ocurre, porque claro, la metáfora está bien, ¿no? El intelecto agente ilumina, pero mientras nos explica qué es lo que hace exactamente esta iluminación, queda oscura por eso mismo la metáfora, ¿no? O sea, hay que entrar a explicar Ah, qué es esta iluminación, qué hace exactamente, digamos, en una terminología técnica, qué significa que ilumina. yo le pregunté a Antonio Amado, porque yo siempre he tenido problemas con este tema del intelecto agente, que a mí me parece la epistemología atomista es la parte más débil de Santo Tomás. Y él me dijo, el problema con los sajones es que no creen en la magia. Pero bueno, Es que no, no soy... es que ese es precisamente el problema, que si tú no lo explicas de un modo técnico, Es tarde o mágico. temprano el que lo repite, porque no sabemos, no podemos adivinar qué exactamente tenía en la mente Santo Tomás, pero finalmente de sus formulaciones, si tú no lo explicas bien de una manera técnica, claro, el que repite estas fórmulas termina pensando que es una cosa mágica, que el intelecto agente por arte de magia saca esta, como esta forma común, la saca del particular, ¿no? Como que al Sí. iluminarlo ve lo común en el particular. Pero hay que explicar entonces bien qué es esta iluminación, ¿no? Ese es el punto clave. Claro, no me acuerdo bien el punto, pero era algo así, era como el autoconocimiento, el alma de sí misma, y dado que el alma de cierta forma todas las cosas, conoce toda la forma inteligible y, claro, actualiza la forma inteligible del objeto sensible. Ah, pero ahí estaríamos presuponiendo que el alma tiene como implícita ella, en ella misma, en su propia esencia, tiene las formas Claro, inteligibles. a mí siempre me ha complicado el intelecto agente, yo lo encuentro es lo más Claro. oscuro que tiene Santo Tomás. Sí, es que con razón te ha complicado porque no es del todo clara la explicación que da. Porque, em, claro, él, al menos la mayor parte de las veces, como que junta dos cosas que yo creo que Rosmini tiene el mérito de distinguir. Y cuando tú las juntas, como que se produce una confusión. Porque él dice, como que el intelecto agente ilumina el fantasma y esta misma iluminación es la abstracción. O sea, él dice como que el intelecto agente abstrae, como que su primera operación es abstraer, ¿no? Y eso da a pensar que entonces la forma la termina como concibiendo de una manera realista, como que la forma fuera algo que se extrae de una manera real, ¿no? Y de hecho los propios tomistas hasta hoy hablan de realismo moderado. O sea, le adjudican a Tomás una dosis de realismo y después, pero Claro, después dicen, esa es la doctrina correcta, pero si es realismo, si tú defines el realismo como la doctrina que le atribuye como subsistencia real al universal, entonces el realismo es un error, no puede ser la doctrina correcta. Entonces es como un resto de realismo, yo creo que le queda en ese sentido a Tomás de Aquino, no sé, que hace que la doctrina ahí sea incongruente. claro, es que yo no sé qué tan correcto es el uso del verbo extraer en ese caso. Yo creo que el verbo inteligir es más correcto, porque lo que hace es eh, conocer la forma inteligible del sensible, pero no sé si lo extrae. Es que es precisamente que yo creo que en la terminología escolástica las dos cosas tienden a confundirse. Como que la intelección se confunde con la abstracción. Y abstracción significa eso, extracción. Es como si tú estuvieras extrayendo la forma que ya está realmente en la cosa y entonces tú llegas y la extraes. Pero, claro, eso produce un problema porque da la impresión que tú extraes algo que está listo ahí en el singular como tal, como sensible. Y en cambio, como dice, como explica aquí bien Rosmini, el universal
es más bien una relación. Entonces supone que primero tú con el entendimiento unificas, o sea, captas lo común, ¿no? Y una vez que captas lo común, a partir de eso juzgas los diferentes individuos y dices, ah, tienen eso en común, pero esa idea de lo común tiene que ser previa. Entonces, en el fondo, lo que dice Rosmini, anticipando aquí lo que después explica con mayor detención, es que tú tienes que concebir la iluminación como distinta a la abstracción y previa. O sea, la iluminación tiene que ser ya la aplicación de esta idea de lo común a las cosas. Una vez que tú aplicas esa idea de lo común a las cosas, ahí las puedes comparar. Y una vez que las tienes comparadas, después tú puedes mentalmente extraer lo que quieras, pero lo extraes de una entidad que ya es hecha inteligible, Claro, pero porque es la visión de los singulares ya a la luz de una idea común. Entonces, él explica bien, yo creo que su medio fundamental es ese, haber explicado que esta famosa luz no es más que la idea del ser común, que al aplicarla a los singulares permite compararlos, ¿no? Y entonces tú los ves a todos en algo uno, pero este algo uno es una idea una, que tiene que previamente estar. O sea, tiene que estar esta noción previa. Y por otra parte, tanto Tomás mismo dice que lo primero que capta el intelecto es esta idea de ser, ¿no? La ratio entis. Entonces, claro, pero también uno de los trascendentales a todo más es el aliquid, que es ser otro que, pero ese otro que también puede perfectamente incluir ser el otro que en distinción de ser, pero también digo, otro se dice de muchas maneras. Puede ser otra esencia o otro singular. Y si yo digo otro singular, pero la misma esencia, puede predicarse desde el aliquid como trascendental. claro, pero siempre presupone el qué. O sea, el otro qué presupone el qué. Y Claro, entonces, finalmente el pero trascendental es el qué. O sea, el Ambos caen ser. universal. ¿Cómo? Ambos caen bajo el mismo universal igualmente. Claro, ambos en el fondo son la ratio entis, o sea, la idea del ser. Solo que en un caso es aplicada al ser común y la otra es aplicada al individuo. Cada individuo es un individuo diferente, pero siempre se le aplica primero que nada, primero que otra cosa, se le aplica el ser. No, o sea que hay Yo, que partir de esa primera predicación. Entonces los dice en el fondo, esta primera predicación que nosotros hacemos, que es la del ser, esa es la iluminación. O sea, esta luz no es nada más que esta primera idea que yo le aplico a las cosas. Una vez que yo le aplico la primera idea, entonces la cosa misma singular pasa a ser inteligible, porque queda insertada en este horizonte del ser universal. Entonces ella pasa a ser esta cosa, pero es esta cosa singular, pero de la que estoy predicando la idea del ser, ¿no? Y de ahí después, claro, yo en base a los datos de los sentidos puedo ir predicando otros aspectos comunes e ir formando las especies, ¿no? Pero las especies entonces las formo, no la extraigo como si fuera algo claro, que está ya listo, como listo para ser, para fluir, como que simplemente tiene que ser, da la impresión por hablar metafórico que fuera algo que como que está ahí dibujado y que al iluminarlo, entonces la iluminación lo que haría sería simplemente iluminar como esa forma que ya está ahí dibujada. Y eso evidentemente no es así, no es como nosotros formamos nuestras ideas específicas. Porque si fuera así, nuestras ideas específicas nacerían siempre perfectas, porque fluirían como al instante iluminadas, como que se percibiría intelectualmente la esencia perfecta de la cosa tal como sale de la idea divina. Y en ese caso, evidentemente no es así. en ese caso, volviendo al punto desde el cual partía Klaus, yo creo que estoy de acuerdo con él en que el término más acertado es intelligere, inteligir, no abstraer. Entonces, el problema que se genera es que cuando históricamente se intenta
respetar la estructura aristotélica que él deja sentada como forma de conocimiento de géneros, especies y diferencias específicas, se usa que para inteligir hay que ir abstrayendo, para poder ir trepando en el árbol de esencialidad, por decirlo así. Entonces, como que inteligir fuera un acto de abstracción constante, de ir quitando aquello que sobra para Mm, poder ir quedando con lo esencial, para poder respetar el árbol mismo que dejó Aristóteles puesto también para los entes sensibles, que mm, es, que es género, especie y diferencia específica. Entonces, si yo les voy quitando las diferencias específicas, se supone que me tendría que ir quedando con lo más esencial y eso es lo que yo puedo inteligir. Entonces, mm, para poder coincidir esos distintos niveles de formas de conocer o de formas de explicarlo, es que se llega a esa confusión de la abstracción. mm. Pero no hay ninguna abstracción. Y también se llega a esa otra como, a ese otro sofisma que yo creo que acompaña este del inteligible en potencia y de la abstracción como si fuera la primera operación del intelecto. Esa otra distinción que hacen los escolásticos cuando dicen lo que es primero en sí y lo que es primero para nosotros, ¿no? Claro. Porque para poder justificar que el conocimiento se basa en principios, ¿no? Entonces dicen, bueno, tiene que haber entonces principios de la mente de lo que parte el pensamiento. Pero después quieren negar que esos principios sean innatos. Quieren sostener que vienen de los sentidos. Y entonces dicen, es que finalmente estos conocimientos vienen de los sentidos. Entonces, lo que es primero para nosotros son lo que viene de los sentidos. Pero lo que primero en sí es lo que viene de los principios. Pero resulta muy rara esta cosa porque ¿cómo puedo decir que algo es primero en sí si no es también primero en sí para mí? ¿Cómo podría ser inteligible para mí que eso es primero en sí si no fuera primero en sí también para mí? Tiene que ser también para mí para que yo pueda entenderlo. Entonces, mi pensamiento tiene que partir de estos principios. Por lo tanto, estos principios tienen que ser previos, tienen que ser aplicados. O sea, cuando digo que algo viene de los sentidos, sí, claro, vienen datos de los sentidos, pero siempre y cuando se admita que esos datos primariamente llegan porque vienen iluminados por estos principios previos que yo ya tengo que tener, la razón de ente y digamos, y sus trascendentales, la razón de verdadero, la razón de bueno, digamos, todo esto tiene que estar previamente. Pero Claro, es claro, que tienen como este anticuerpo con lo innato, como que no tienen, por principio no tienen que admitir nada de innato y entonces inventan todo con tal de defenderse como si fuera una grave enfermedad, ¿no? Eso de lo innato. Pero en cambio Santo Tomás no tiene ningún problema con eso. Él muchas veces habla de principios innatos, lo dice claramente. Principia innata, principia naturaliter indita, Pero que principios son adquiridos a través de naturalmente los sentidos. conocidos. ¿Eh? Son adquiridos a través de los sentidos. O sea, el primer conocimiento, yo conozco que algo es y por lo tanto tengo todos los principios de no contradicción y esas cosas, pero uno cuando nace, según Santo Tomás, uno nace como tabla rasa, sin nada, pura potencia de conocimiento. Y es No, el él no objeto dice exterior que exactamente actualiza. eso. Él dice que cuando yo percibo las cosas, dice statim lumine intellectus agentis principia cognoscuntur. O sea que en cuanto yo percibo la cosa, al mismo tiempo, digamos, como que se prende esta luz de los principios, pero los principios están en nosotros. Eso lo dice Ah, claramente, porque claro. dice naturaliter indita, dice nobis innata o naturaliter indita. Entonces él en, admite que son innatos los principios. en lo que se puede hacer tabula rasa es la determinación, en las categorías y las definiciones posteriores. En eso, por supuesto, se puede hacer Claro, tabula es rasa. tabula rasa en cuanto a la determinación de eso. Por eso, y Tomás eso lo explica, lo explicita, porque dice que no tenemos nada innato en cuanto a la ad determinatas species rerum. O sea, las especies determinadas no son innatas, claramente, ¿no? Pero los principios sí, lo dice explícitamente muchas veces. Un tipo se dedicó
porque como muchos tomistas suelen negarlo, un tipo se dedicó simplemente a hacer la búsqueda electrónica. Hizo un libro completo, solo con la búsqueda electrónica de donde Santo Tomás usa esa frase. La usa muchas veces, con diferentes giros de palabra, pero siempre lo mismo: naturaliter indita, naturaliter cognita, innata. De hecho, innata, la idea misma de innato es una palabra escolástica, medieval, no es anterior. No es platónica, ¿no? Se dice Platón, habla pero la palabra innata es una palabra medieval de los escolásticos. En cierta forma es una palabra antiplatónica, porque innato lo que quiere decir es que las ideas están con nosotros de nacimiento y no porque las hayamos visto en la preexistencia del alma, ¿no? Entonces los escolásticos quieren evidentemente refutar la doctrina platónica de la preexistencia. No es necesaria la preexistencia, basta suponer en el fondo que Dios imprime en nosotros esta luz, y en esta luz deben estar estos principios innatos, ¿no? O deben ser, claro, o mediante, a veces dicen mediante la luz, como que aparecen los principios innatos, ¿no? Oh, pero yo quería aquí agregar otra observación, porque el lector moderno podría ser inducido a error todas las veces que Romini habla de que el intelecto agrega, o sea, cuando entiende agrega algo. Por eso yo marqué eso con verde. Porque muchos han dicho, ven que Romini es kantiano, porque por mucho que, por mucho que refuta a Kant, dice, pero después, ¿qué hace él? Te dice que como que el intelecto agrega algo, como que no está en las cosas, como que las cosas de por sí no tienen claro, esta naturaleza común, y sería algo que yo le agrego. Y lo repite aquí varias veces, ¿no? Tenemos que considerar las cosas exteriores sin agregarles, ¿no? Sin agregarles nada de lo que el intelecto agrega de sí, claro, como si fuera algo como subjetivo de él, ¿no? Claro, yo voy a defender a Rosmini de esto, diciendo que lo que aquí quiere decir él no es que se le agregue algo al ente considerado como tal, al ente en sí. Lo que se agrega es al ente considerado como puro sensible, porque eso es el concepto en torno al que se gira acá, ¿no? Estamos analizando el conocimiento por contraste a la sensación, ¿no? Entonces, si consideramos las cosas externas solo en relación con el sentido, ¿no? En ese caso tenemos que decir que el intelecto le agrega esto, pero no es que lo agregue arbitrariamente, claro, aquí hay, digamos, evidentemente hay que agregar la otra parte, o sea que lo que el intelecto le está agregando es esta noción natural que no proviene de su esencia ni proviene de su subjetividad, sino que es una noción objetiva que evidentemente que es una impresión del verbo, ¿no? Todo eso lo comparte Rosmini con Tomás y con Agustín, ¿no? O sea, que esta idea que él llama la idea del ser indeterminado es una precisión sobre la doctrina tradicional, digamos, agustiniana y tomasiana, de que digamos, la base del conocimiento es una impresión del verbo, por eso es objetiva con respecto, por eso es objetiva con respecto al alma y no es una emanación del alma, como pretende Kant, no son categorías que emanan subjetivamente, como pretende Kant, ¿no? Entonces, es sólida la refutación que él da de Kant, porque en el fondo ese es el error básico de Kant, pensar que las categorías son algo que emana de mi subjetividad, de mí, que emana como del yo trascendental y esas cosas, ¿no? No sé si se entiende esto. Sí, va bastante bien. Sí, o sea, yo siempre he encontrado raro la separación del sentido y la razón. No veo
no los veo como cosas separadas más bien. No, O no, sea, no la para quiere mí cuando el separar, lo que quiere, sentir, no la quiere separar, la que quiere es distinguirlas. O sea, él insiste en que el objeto del sentido es lo particular. o sea, es una distinción de razón, más bien. O sea, digamos que es una distinción de facultades. Nosotros tenemos facultades, que son los sentidos, que nos permiten tomar contacto con lo singular. Claro. Cuando Ahora, este ¿qué singular tan, es iluminado, lo cual quiere decir visto en el horizonte universal del ser, y por lo tanto pasa a ser inteligible, pasa a ser un singular inteligible, no meramente un singular sentido, entonces pasa a ser objeto de otra facultad. O sea, hay otra facultad en el hombre que percibe lo universal, y esa tú la puedes llamar intelecto, mente, alma, pero digamos, es una facultad que hay que mantener distinta del sentido. Y en esa distinción hay que ya, ser riguroso, claro, eso es lo que está insistiendo acá. Si tú empiezas a decir que el sentido percibe lo universal, entonces mezclas las cosas, ¿no? Y no claro, explicas entonces cómo interactúan juntas estas dos cosas, sino que las mezclas, ¿no? Claro, porque, o sea, puede haber un uso coloquial o un uso tradicional latino en cuanto, por ejemplo, una persona puede decir, yo siento que estamos pasando por un proceso propicio, pero eso es Claro, sentir pero que, no, claro, tú estás utilizando ahí la palabra siento en un sentido que no es preciso. claro, pero en realidad sentir es de sentir de los sentidos de la sensibilidad, Sentir se refiere, claro, a los cinco sentidos, no a sentir de sentimientos, siento miedo, no. Es el sentir de los sentidos propiamente, el sentido físico. Claro, el porque si no, sentido físico para él tiene que ser netamente distinto de la intelección, porque el sentido es particular. Entonces, cuando yo digo que veo un ente, dice Rosmini, yo tengo que ahí distinguir dos cosas. Con la vista veo este sujeto particular, pero con la mente yo le aplico la noción de ser y entonces lo ilumino. Esa es la iluminación, que él la llama, el término técnico que él usa es síntesis primitiva. Pues esta síntesis primitiva para él es la unión de lo particular que pasa a ser visto a la luz del ser universal, ¿no? Cuando lo particular pasa a ser visto en un horizonte de universalidad, entonces se vuelve inteligible. Esa es para él como la iluminación. Que entre claro, porque paréntesis se explica, si tú dices así, con Rosmini, que lo particular es iluminado y pasa a ser inteligible por la idea del ser, entonces explicas cómo el universal, cómo el particular también es inteligible. Explicas cómo entró el particular en la intelección. En cambio, si tú partes de la abstracción, si tú partes diciendo, lo primero que hace el intelecto es extraer lo universal del particular y lo que entra en el intelecto es solo lo universal, entonces resulta que el particular queda fuera. Después no se explica cómo entró y no es casualidad que después hayan acusado a Tomás de decir que el universal, que no hay conocimiento de los singulares, ¿no? Porque si tú dices que lo primero es adueñarse del universal y meterlo en el intelecto y dejar fuera lo que es, prescindirlo de lo que es particular, entonces no explicaste cómo entró el particular, ¿no? Entonces también eso es un punto crucial porque como que queda fuera el conocimiento de los singulares y después hay que parchar para decir, bueno, pero después hay una conversión al fantasma y eh, son que están dando vueltas hasta el día de hoy, porque eso, por ejemplo, de usar el sentir como inteligir, también tiene que ver con una especie de biologicismo cognitivista, no sé, al estilo pragmático británico, de creer que el conocimiento es un proceso neuronal y uno se queda dando mm, vuelta ahí, dando vuelta, dando vuelta y nunca llega al principio de nada y cada día a uno le sacan un paper nuevo y le explican todo de nuevo de otra forma y claro, da mucho trabajo y le da trabajo a mucha gente,
Pero los principios no están en ninguna parte. Claro, sí, hay un error en la raíz. Claro, el no reconocer como la naturaleza metafísicamente diferente del universal, ¿no? Que por lo tanto no puede venir como tal por los sentidos, ni tampoco como tal por el puro sentimiento subjetivo. Si no se admite que el sentimiento humano en realidad no es solamente subjetivo, porque siempre pasa también por el juicio de la mente, ¿no? Entonces cuando dices siento miedo, claro, ya estás aplicando características universales, ¿no? Sí, puede que esté pasando neuronas dentro de tu cerebro, etcétera, pero todo esto tú lo estás juzgando a la luz de categorías universales. Si no, no tendría sentido decir tengo miedo, no tendría sentido hablar. Todo lo que tú dices, ¿no? Siempre supone universales. Bien. Entonces, aquí seguiría con lo mismo, pero parece que ya se hizo un poquito tarde. No sé si hay alguna otra observación sobre esto. Aquí nos saltamos una nota que también es interesante, pero que explica un poco lo que explica un poco lo que resumimos verbalmente. Mm, Claro, voy a leer para concluir solamente esta frase que ya había puesto aquí en azul, ¿no? Cuando que un ente, en cuanto está en el entendimiento, tiene una existencia totalmente diversa, ¿no? Y no solo en parte de la que tiene en la naturaleza real, ¿no? Claro, lo que está diciendo aquí es claramente la refutación del realismo en este sentido medieval, ¿no? No es algo real que tú extraes de algo real, sino que la naturaleza del universal es una naturaleza totalmente diferente que está totalmente, por lo tanto, en la mente y corresponde sí al ente real, no porque saque una parte, ¿no? sino porque lo compara con una idea, lo absorbe, pero a través de la, digamos, de la naturaleza especial del ente ideal. Mm. Claro, lo que falta aquí, y obviamente el lector que está informado puede complementarlo, pero el lector que no conoce la tradición filosófica, que no conoce Platón, no conoce Aristóteles, etcétera, no lo ha leído en directo, no conoce a Agustín, no capta aquí lo que es la necesaria referencia a la doctrina de las ideas, ¿no? Cuál es la referencia de esto a la doctrina de las ideas, y puede mal entender esto, puede entenderlo, claro, como que el intelecto esté aquí agregando algo o formando conceptos universales que están solo en su mente y no están bajo ningún respecto en los entes externos. Entonces, en cambio, es claro que Santo Tomás tenía eso en mente cuando hablaba de que en los entes en sí tienen una naturaleza común. ¿Por qué la tienen? Porque en el fondo porque dependen de las ideas, ¿no? Eso lo sabemos, pero no lo sabemos por los sentidos, ese es el punto. Digamos, el hecho de que ellos lo tengan en sí, en la realidad, porque en la realidad dependen de un modelo común, entonces tienen como esta forma común en la realidad y no solo en nuestra mente, pero que la tengan en la realidad no significa que eso sea perceptible por los sentidos, que cuando yo los veo simplemente con el sentido pueda después a través del mero fantasma, ¿no? Como captar esta forma universal. No sé si muy enredado lo que dije o se entiende. Claro, yo tendría que releer De Veritate para ver bien la postura de Santo Tomás, porque ahí es cuando relata más fuerte esto. Pero ¿Cuál parte dices tú del De Veritate? De Veritate 1. Ah, uno. Ahí habla de los trascendentales, claro, 1.1, ahí habla de los trascendentales, pero también es forma de concebir los trascendentales, y ahí habla del conocimiento universal. Ah, sí, claro, ese texto es muy aclarador porque ahí sí se explicita la referencia a las ideas, ¿no? O sea, Claro, se dice que el intelecto humano está en el medio
y que por un lado están las cosas y por otro lado está el intelecto divino. Y Claro, entonces pero ahí se arma, claro, ese texto sí aclara mucho este punto porque este texto sí explica que para tú entender este tema no puedes basarse simplemente como una relación entre el intelecto humano y las cosas, sino que claro, debes o meter sea, en el esquema el intelecto divino para que se entienda. claro, porque el intelecto humano es adecuado a la cosa, pero la cosa es adecuada al intelecto divino. Entonces, uno lo que Claro, intelige al final es todo ese camino. Entonces, toda esa intelección que la cosa no es por sí misma, sino es verdadera en cuanto que es adecuada al intelecto divino. Entonces, tiene esa triangularidad que le da lo universal. claro, claro, eso es fundamental para entender porque también porque él explicita que la adecuación al entendimiento divino es la primera. Claro, ella Claro, claro, es la adecuación básica que le da el ser a las cosas. Pero después yo creo que hay un punto donde en cambio vuelve a tener como este dejo de realismo medieval, realismo en sentido medieval, que hace que la cosa pueda malentenderse, porque en un momento dado dice ahí en el De Veritate que el intelecto divino mide las cosas, y hasta ahí vamos bien, pero después dice, en cambio el intelecto humano es medido por las cosas, ¿no? claro, porque Y esa es una claro, frase es que esa es la ambigua, porque, adecuación. ¿cómo? Esa es justamente la adecuación. La cosa se adecua al intelecto divino, el intelecto divino mide las cosas, pero el intelecto humano se adecua a las cosas, es decir, las cosas miden el intelecto humano. Claro, pero ahí para mí en ese esquema falta un punto. Las cosas miden el intelecto humano siempre y cuando tú vuelvas a mencionar que tú mides las cosas por estos principios que tienes que tener en la mente innatos. No pueden las cosas ellas solas, como por un Es que fluir de las cosas, a eso, nosotros medirnos, sino que Claro, la, lo voy a preguntar, o sea, es cierto que las cosas determinan las especies que tú vas formando, pero pueden formarse porque en la mente hay algo que mide las cosas, que ese es, sí, claro, Antonio Mao me comentó la semana pasada, creo que fue, que estamos justo hablando de esto, que hay una parte de Veritate que Santo Tomás efectivamente dice que el intelecto agente actúa sobre las cosas, opera sobre las cosas. Entonces, claro, efectivamente las cosas miden el intelecto agente, digo, a la gente cognoscente, pero el intelecto agente también tiene un rol de actualidad de la cosa. o sea, no que actúes sobre las cosas como tales, como cosas, no. No como cosas, sino que hay una coactualidad, que la coactualidad aristotélica. O Puede sea, revisar bien con Antonio Mao. actúa interiormente en nosotros para formar los universales. Claro, es asumiendo los datos que vienen de lo sensible, los datos sensibles, pero la operación de medición es interior. Entonces, eso hay que aclararlo bien, ¿no? O sea, somos medidos por las cosas, es una frase que puede aceptarse, pero tiene que justificarse. O sea, somos medidos en la medida en que nosotros mismos las medimos con estos instrumentos que tenemos a priori, con esta luz, con estas razones eternas. O sea, está como lo dice, lo dice muy bien en la Suma Teología cuando dice que nosotros conocemos en las razones eternas por cuanto la luz del intelecto es una impresión del verbo que contiene en sí las razones exacto. eternas. Entonces, en el fondo, el metro con el que medimos digamos, es interior. Sí, Medimos las cosas y claro, medimos datos que efectivamente vienen de las cosas mismas, ¿no? Pero la medición, ¿no? Es un producto interior que viene de estos principios previos. es que, Entonces, perdón, claro, ese texto explica bien el esquema siempre y cuando se le haga también esta corrección, porque si eso queda fuera, de nuevo, pareciera que las especies como realísticamente o realmente fluyan simplemente como de las cosas en esta como en este como resto de realismo, como realismo aristotélico que le queda en parte a Santo Tomás en algunos aspectos.
Es como que se podría decir que para que ese sistema funcione tienen que estar todas sus piezas. Claro, Si, cada vez que uno lo arma tiene que volver a mencionar todas las piezas, porque si tú, si si tú no, dejas una fuera, se desbalancea, claro, el discurso y se malinterpreta, se malentiende. Y gente parece toda trabajar, y después parece toda una magia, claro. claro, y no puedes dejar las cosas solas por un lado, el intelecto agente por acá, o este trabajando con este otro, no. Es un Mm, sistema que funciona en conjunto, ¿no? Todos juntos. claro, claro. A veces uno deja de lado una cosa por motivos como estratégicos. Por ejemplo, aquí Rosmini podría perfectamente hablar de ideas y de Dios, pero no quiere, estratégicamente no quiere estar metiendo a Dios porque decían, bueno, entonces, porque el lector moderno que lee eso dice, ah, pero tú lo explicas todo con Dios, y entonces el lector moderno tiene un prejuicio en contra de eso. Entonces él trata de evitar eso por este motivo estratégico, seguramente, ¿no? En un tratado como este. Pero, claro, eso es peligroso porque queda, claro, queda un lado fuera y se puede malinterpretar. Mm. Bien, yo me tengo que escapar, que ya es un poquito tarde. Así que les Bueno, agradezco. muchas gracias. No, gracias a Fue ustedes, un muy entretenido. gusto. Gracias, Adiós. gracias Klaus, gracias profesor, una vez más. Nos vemos la Hasta próxima. pronto entonces. Hasta pronto. Chao, que estés bien. Chao. Voy a subir esto.